Ahí estoy grabando para la segunda parte. Ok, Listo. ok. Y sumó Mati, otro jugador de WoW. ¿Se sumó Mati? Buenísimo. Estamos con Escucho la lluvia, dice que canciones. muteo. Pues está lloviendo mucho. No, tranqui, no se escucha. Esto sale en vivo. No. Esto sale en vivo. Nada, mentira, no sale en vivo, pero capaz lo subo a YouTube. Ok, control. Así que puedes decir cualquier burrada que se te ocurra. Soy bienvenido. Escúchame, vamos. Warrior también. Uff. Ok. Uh, ¿Cómo lo El pones? basta... Yo lo llamo el Ah, bastardeo de Blizzard. El bastardeo de Bliss. eh, Posiciones. pero pará, según qué expansión, la última, ¿cómo está No, ahora? Nova. lo estamos haciendo En por general. sensaciones. Por sensaciones, Ah, por lo que representan el WoW, por todo. Por lo que se nos viene a la cabeza. Es uh, literalmente sin límites. cayó uno. O sea, esta es nuestra tier list sin límites de clases de specs del WoW. Puntería. No, vamos a poner este. bueno, Ya está todo mal. A ver, a decime ver. también. A ver. Warrior, Warrior, concentrémonos en Warrior. 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 A ver. Bueno, acá vamos a tener puntos distintos con Toms. No va a ser para discusión, solamente son puntos de vista Sí, distintos en este aspecto, pero es por los contenidos que jugamos claramente. El claramente. Warrior. El Warrior. Eh, Vamos a poner primero las posiciones como venimos haciendo, después desarrollamos. El Warrior tanque, el Warrior protección, el guerrero protección, es un tanque que si bien yo dije que el paladín protección es el que va al frente, yo creo que el guerrero protección es el tutor o el maestro del paratanque. Así que va a ir en el tier A. Es el rey de tancar daño físico, Sí, completamente. Yo pienso que a lo largo, porque me puedo pensar y analizar en todas las expansiones, también es como hay que hacer una visión general, o yo pretendo hacer una visión general del spec. Es una spec que siempre ha habido en algún que otro momento tanqueando alguna raid, liderando alguna raid. El Warrior tiene mucha aura, no hay que negar eso. El Warrior siempre yo lo vi como con aura de líder de raid, siempre un líder de raid, capaz sea Warrior, si no es algún caster. Eh, y sí, para mí, entre todos los tanques, no creo que sea de los más divertidos, o sí realmente, Depende. pero, pero sí es el tanque que tiene que ir al frente junto con el paladín protección. Los placas son tanques, los placas son los que llevan la armadura pesada, son los que llevan el escudo, y les queda excelente el hecho de tanquear daño. Sí, es el rey de tanquear el daño físico. Es una problemática que maneja el Warrior. Tanquea mucho daño físico, pero con el daño mágico queda muy atrás. Ujú. Pero creo que han sabido Palearlo. socavar ese tema en sus tres specs, con sus regeneraciones. Y creo que merece ese tier A. Y creo que ningún otro tanque va a te dar tier A para mí, salvo el Guerrero Protección. Ese otro dato que quiero agregar, el Paladín Protección se jugaba en PvP junto con el Guerrero Protección, y el Paladín Protección tuvieron que nerfearlo en The Wrath of the Lich King para que deje de ser tan potente la spec en arenas. Era mucho. Datito de color que quería agregar, que no lo hago subir porque respeto al guerrero también. Em, Ok. el Guerrero Furia. El Guerrero Furia. El Guerrero Furia para mí no va a estar tier S. Es más, va a bajar a un tier B. Va a bajar a un tier B que puedo variarlo, puedo variarlo. Por encima del preservación. Por encima del evoque preservación. Puede subir, puede subir al tier A, Ok. posiblemente. Y puede subir a capaz por encima del forajido. Eh, Depende de cómo lo voy explicando, cómo me voy explayando. Pero bueno. El Guerrero Furia. El Guerrero Furia es una clase muy... ¿Cómo puedo decirlo? Muy Es. volátil,
Es una Capaz. clase que la elegís para ir a cagarte a trompadas. Realmente, sí. Es el guerrero, es el furia. Es una clase que vos decís me enojo y te pego 10.000 millones de trompadas mientras me aguanto todos tus golpes en el pecho y ves que no me hacen nada y no te vas a poder escapar porque tengo que cargar salto heroico, tengo seccionar para cortarte las piernas, tengo regeneraciones para curarme, tengo represalias para parar, tengo reflejos de hechizos. Es una spec que tiene muchísimo daño neto, pero poco más. No tiene mucho más. Es solamente un daño muy bruto y te Es, genera muchas presiones. es de las Y ese es su specs mayor más defensivo. simples del WoW, la verdad. Sí, Sí, está diseñada para que la gente no se coma mucho la cabeza. sí, de hecho, sí. Es súper friendly con los nuevos. Realmente. mm, Ajá, Y- no, y que ese también es uno de sus puntos flojos míticas, por ejemplo. Es tan simple que carece de utilidades. exactamente. Yo creo que también es eso lo que carece en PvP. Su único defensivo es seguir haciendo daño. Su único Literal. defensivo es seguir haciendo daño para que el otro DPS se sienta en presión y tenga que tirar un defensivo para que el Warrior tenga un respiro. Es su única forma de ser defensivo. Su mayor defensa es el ataque. Está bueno como concepto, pero creo Mal que no. jugado, diría yo. Sí, son métodos y métodos. Acá vamos a hablar de todo, vamos a hablar de todas las clases. Este es el método del Guerrero Furia. Pero es por eso que yo considero que por encima está la siguiente spec de la que vamos a hablar y de la cual me quiero Me explayar un gustaría, poco más. me gustaría Ajá. agregar algo, no sé que también vaya a salir. Estaba hablando de Midnight ya, de próxima expansión. Los No, cambios, los cambios al. Quiero decir una cosa, no va a afectar cosas. ajá. El Guerrero Furia va a cambiar bastante, en el sentido de que va a convertirse completamente en un Berserker, haciendo que ahora no muera. Se va a convertir en Trinamer. Si dentro de los próximos X cantidad de segundos después de que te bajaron la vida a uno, matas a un enemigo, como revivís en ese sentido, recuperas un X porcentaje de vida. Y te volvés inmortal durante no sé cuántos segundos. Es buen dato para agregar. Es interesante la mecánica, pero hay que ver cómo la aplican también, ¿eh? Hay Exacto. que ver Sí. cómo qué impacto va a tener en la jugabilidad a futuro. Em, ¿Quieres agregar algo, Botones, antes de que vaya al arma? ¿O así un dato de color o vas a explayarte después? Después, Ah, bien, bien. Vamos a ir con la spec. Sí, no hace falta que te diga. Obviamente, sí, para mí es válido que esté atrás del asesinato. Eh, de decirte del Warrior Armas. Es ese guerrero táctico, por así decirlo. No es tan bruto, es un guerrero, el guerrero que, que la piensa un poco más antes de actuar y te mete golpes brutales que te rompen armadura y sus remates son increíblemente dañinos. Tiene un corte de curación del 75%, cosa que es importante también hablarlo. El guerrero es una clase que te genera muchísima presión. Es un quemador de geleo, es un quemador de maná, destruye DPS, destruye DPS casters, destruye DPS melees. em, es un DPS que tiene mucho más defensivos que el Furia y puede colaborar mucho más a sus healers con el Intervine, que hace que todos los CCs y daños que le hagas a tu healer una vez que le metiste Intervine se redirijan al guerrero. Es la única clase que puede hacer eso. Eh, Me parece tremendo por eso. Y siempre fue una clase fue una spec más que nada que gritó PvP. Siempre Totalmente. gritó PvP. eh, no por nada fue una de las clases más versátiles también a la hora de hacer PvP. En una AWC, por más mal que esté el guerrero armas, siempre vas a ver uno.
siempre va a haber alguna spec o composición en donde el Warrior pueda brindar muchísimo, porque su fuerte no muchas veces es el daño, sino que es su reducción de sanación y su peel. Y claramente el guerrero cuando entra en fase de ejecutar, todos los guerreros son invencibles en daño y el War Armas no es la excepción. Yo por el gameplay que yo manejo, que es un gameplay muy táctico, es el guerrero arma, es un spec que me gusta muchísimo. De hecho, es un spec que estoy armando para hacer arenas y poco más para agregar. La verdad es que el guerrero sí tiene buen lore, buen aura. Como toda clase de placa, yo creo que las tres clases de placa, sus specs van a estar bastante arriba. Eh, pero el guerrero armas para mí tenía que estar en tier S y no lo dudo, no lo dudo. Es un sólido top 6 de las mejores specs del juego para mí. Bueno, yo sí puedo Ah, agregar, para mí, el guerrero armas nunca brilló tanto como el Fury. Para mí, el guerrero armas siempre fue la sombra del Fury, pero porque yo veo el juego desde un lado más PvE. ujú. Pero en cambio, del lado más PvP siempre fue el Fury el que era la sombra del armas. Eso hay que Es aclararlo. que, es que es lo que dijiste antes, Monterrey, como le pasa al rogue de sutileza y al rogue de asesinato. Pues el rogue de sutileza es la máxima expresión de PvP. Y dijimos que era la única, pero digamos, la otra es el puto guardia de armas. Bueno, sí, Porque vaya, pero no es tan raro ver un... O sea, es raro ver un Warrior Armas en PvE, pero lo podés ver. yo no he visto nunca. ¿Eh? Yo sí, Ale. Pero, Sí, pero alguien bueno, no lo juega de verdad, seamos sinceros. bueno, Su es vaina verdad. es el guardia de furia. Pero un rogue de sutileza en PvE no lo ves ni de joda. Ujú. Pero bueno, sí, el Warrior Armas es otra clase que solamente se juega en PvP, la verdad. Y que sí, que en PvP queda un poco eclipsado el Warrior Fury por el Warrior Armas. Eso sí, en vejez me parece 10.000 veces mejor el furia, ¿eh? Ahí ya no sabría decir. No, no, yo siento que en un nivel alto, encima, ¿qué es lo que pasa con el arma? El arma tiene ese escalado de dificultad en donde un jugador habilidoso, eh, siendo War Armas, se nota mucho. En cambio, por lo que dijimos nosotros como concepto de especialización, el Furia es muy amigable y por ende se le puede, yo creo, sacar frutos rápido, se puede ver que capaz que brille más, pero el War Armas puede ser muy perfil bajo, pero siempre ese tacticismo que maneja el guerrero arma, esa cabeza que tenés que tener para jugarlo y manejar los tiempos, es para mí lo que lo hace ser una spec superior, porque creo que necesitas usar un poco mejor los timings, saber alejarte, saber cuándo tirar tus defensivos, porque el War Arma, aunque no parezca, es el más squishy entre los tres placas. eh, si bien no deja de ser un placa, no deja de ser una clase dura, el War Armas por sobre el Deca y por sobre el Pala queda muy atrás en defensivo, pero por lo que yo siempre vi, un Guerrero Armas en VG y en Arena siempre una clase a tener en cuenta, siempre una clase que no te puedes descuidar porque te derrite cuando lo ignoras. Es una clase que no se puede ignorar, siempre tenés que desarmarlo, siempre tenés que tratar de correr de él de alguna manera, porque si no te mata, no puedes dejar hacerle DPS Sí. libre. Sobre todo, el armas en PvP, la verdad que el Fury puedes matarlo más rápido si se descuida, así que es por eso que yo lo dejo así. Bueno, vamos a la próxima. Sí. Otro interesante, el de K. Vamos por el brujo, dejamos el de acá para más adelante. Ah, ok, 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 ok. ¿Qué decir del caster más tanque de juego, no, Damián? Sí, no, ¿qué podemos decir de la spec que nunca he jugado? Pero es la que más sé. Es, O es, muy, sea, es muy curioso porque es una spec que tiene es una clase que tiene 3 specs de DPS y
¿Cuál más distinta que la otra? La verdad, son todas muy distintas y todas tienen mucha personalidad. Realmente, Exacto. Sí, 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 realmente. sí, son literalmente. Y podemos, hay algo más que quiero acotar, que el brujo, estéticamente, siempre ha sido un elegido de Blizzard, porque Extremadamente es fachero. hermoso el, el brujo, el aura y la estética que maneja. Sus sets son hermosos. Que son es que es el antihéroe definitivo de WoW, weón. Los brujos son usualmente malos. En el lore de WoW los brujos son todos malos. Menos el jugador. Sí. Exactamente. Eh, Bueno, uf, también, ¿cómo lo pones? Tenés mucha. el brujo que se juega solamente a dots y que mete semillas de corrupción para explotar a todos los enemigos desde adentro. Tenés a un brujo de monología que invoca demonios para hacer daño. Invoca demonios, trae avisarios, trae guerreros para que peguen por él. Y después tenés al brujo de destrucción que literalmente invoca caos. Invoca lluvia de fuego. Dispara bolas cataclísmicas para acabar con los enemigos. O sea, ¿cómo lo vas a poner? Estamos hablando de una clase muy épica en líneas Es una generales, clase por muy más que épica. yo la odie. Yo la odie. Es una clase. Dato curioso. Jugué todas las clases del juego y todas las specs del juego en algún punto de mi vida, menos el brujo. Nunca me he creado un brujo. Yo la. Yo la tengo fácil. Pero irónicamente, el brujo es la clase más estudiada por mí. Porque es la Mm. clase que más me ha costado hacerle, hacerle counter, ganarle. Eh, y la verdad es que me encanta cuando yo tenía brujos en mis RBGs, porque yo también tenía que estudiar a mis brujos aliados para saber si hacían las cosas bien. Y qué decirte, es una clase espectacular, ¿no? Por más que la odie, tengo que ser objetivo. Es una clase espectacular, me genera mucho odio, sí, me generan muchas también cosas positivas también. Ahora, ¿cómo lo pongo? No te sabría decir, o sea, Pues, eh, voy a pues ya. pecar. Mm, No, que yo la tengo muy fácil porque para mí el brujo la es que tiene puntos flacos, boludo. No sé en PvP, pero en PvP no tiene puntos flojos. Puede ser la falta de daño, pero eso ya más depende de un parche. En general me parece una clase extremadamente útil, extremadamente versátil para todo tipo de contenido, extremadamente tanque, y literalmente no con las invocaciones tenés mucha versatilidad. Querés aguantar, tenés el avisario. Un stun, tenés el perro. Perdón, que es un charm, como un encantamiento, tenés al sucubo. Querés un stun, tenés al Doom. ¿Cómo se llama esta? El del demonología. Doom, la invocación que tiene el hacha. Ah, no. Ah, sí, el guardia vil. Guardia Bill, perdón, no, es que el Guardia Bill que es un stun. Tenés al perro que corta, o sea, tenés al imp que dispelea. Súper versátil. El de monología tiene muchísimas opciones. Después tenés un concepto de kamikaze, que también es un concepto único de clase, el invocador. Porque el Deca invoca, por ejemplo, pero no es tanto, o sea, invoca un montón de bichos, pero no es tan versátil como el brujo en el sentido de que el brujo invocas un guardia vil un guardia vil invocas un avisario que te potencia los imps, hacer que los imps los bajás, se ponen a castear bolas de fuego, cuando los imps ya no te sirven los puedes hacer kamikaze contra los packs de enemigos o contra el boss de lo que Sí. sea. El demonología me parece a mí la mejor spec de las tres. Yo si tuviera que fuera mi tier list pondría demonología S de una, me parece el mejor caster. Al ser el único caster, hacer el nigromante del juego, porque es lo que es. Nunca vamos a tener un nigromante porque existe el demonología. Creo que cumple muy bien su rol. Su estética es hermosa, como dijo Damián. Su versatilidad es increíble. Usualmente su daño siempre está muy bien. Y creo que si alguien quiere empezar a jugar brujo, demonología es la mejor opción. Para mí. Aflicción no le he tocado tanto, pero es divertida cuando está bien. Y Destro es literalmente, es lo que su propia nombre es destrucción pura. ¿Querés divertirte viendo simplemente bolitas de fuego caer sobre los enemigos? ¿Querés simplemente, porque es simple? El Destro es el más simple de los tres.
Pero Sí. dentro de esa simpleza es muy divertido. Y no le pasa como al Warrior que tanta simpleza te vuelve inútil. No, no, es simple y al mismo tiempo es útil. Pues tiene muchos stuns, es muy tanque, tiene mucha utilidad para party. O sea, en general el brujo es muy completo. Tiene muy pocos puntos flojos. Su único punto flojo es el caster y ni siquiera como tal es un punto flojo. Y yo creo que lo, por cómo lo voy a medir, al menos en mis libros, va a ser por la dificultad que requiere cada una de las specs. Porque como dijo Rabbit, es una clase muy completa realmente. Es una clase muy estética, es una clase muy completa. Cada una de sus specs tiene una personalidad única y distinta, como dijiste vos, Tomás. Y yo creo que sí, nos vamos a basar meramente, yo, o por lo menos yo creo que me voy a basar meramente en la dificultad de cada una de ellas. Ten en cuenta también que es una clase en sí muy soporte, al menos en las expansiones clásicas de WoW. Era, Ujú. era una clase que vos la necesitabas sí o sí para ir a raidear. Y hoy en día también, si vos vas a ir a una raid, necesitas tener un brujo para que te pongas tus portales, tus Aunque, limones. aunque no haga daño. Aunque Todo no el haga mundo daño, necesitas un en, brujo. en buscador de grupo, no importa. Aunque el brujo esté 100 de 100 de level recién subido a nivel máximo. Al brujo, en una norma, el brujo lo va a imitar siempre porque tiene portal. Simple y llanamente. Acorta un montón el tiempo y los limones son un consumible demasiado útil para hacer raids y míticas. ¿Qué decirle? Bueno, desde mi punto de vista de la parte PvP, yo creo que el que no tiene un brujo en su equipo de RBG tiene muchas chances de perder. Cuando vos jugás una RBG necesitas un brujo siempre, porque... Pero es muy importante que tu brujo sea el shot caller, el que calle a quien hay que matar. Eh, yo creo que el brujo tiene que tomar ese tipo de decisiones también. Eh, y en arenas, ¿qué decirte? En arena, como el pícaro, como el warrior, es uno de los casters, es el segundo caster más jugado de las AWS. Independientemente de la spec, el brujo siempre estuvo. No le sabría muy bien el dato de cuál spec fue de las más jugadas. Pero en Legión claramente fue el de monología, estaba muy fuerte, era muy divertido de jugar, era muy divertido de ver también. Eh, Así que si tengo que ponerlo ahora más llanamente y seguimos Sí. explayando esta clase hermosa que yo odio mucho, pero que sí la he estudiado bastante y la he llegado a tener un cierto cariño, es demonología. Es un sólido tier S para mí. No, es un A. Es un A arriba, tengo que ser justo con la historia también. Es un A. Dije que el Holly no se iba a mover de ahí. Es un buen tier A. eh, Porque considero que actualmente y en estas últimas expansiones el de monología fue de las specs más difíciles que tiene el brujo a la hora de jugar. Es muy complicado, si bien vos no sos meramente no pasa tanto como en el Cazador Bestias, que vos no sos 100% el protagonista de tu daño. Acá podés llegar a ser el protagonista de tu daño y tus demonios van muy bien de la mano con vos. Pero es muy difícil llegar a tener que hacer un buen daño con el brujo de demonología. Tenés que hacer muchas cosas y cuando te están generando mucha presión es muy difícil hacer eso. Y eso es lo que hace un buen brujo y lo diferencia, que sabe cuándo alejarse, generar tiempo, generar espacio para poder castear sus hechizos de invocaciones de demonios para poder generar el daño. Es por eso que está en este tier A. Eh, Una cosa Después, del demo que me gustaría agregar, que es que uno de sus hechizos más icónicos es que es la explosión de diablillos. Supongo que sabe cuál es. La que manda de kamikaze a todos los diablitos. ujú, Midnight va a ser prácticamente imposible de jugar. O sea, el talento, mejor dicho. Porque gran parte de tu daño de la explosión de diablillos proviene del diablillo mayor. Que, si no me equivoco, es muy difícil jugarlo sin un Wicabra que te diga cuándo lo tenés. Porque no se diferencia mucho de los diablillos menores. Veremos porque seguramente para eso hagan algún cambio.
No, el tema es ese, que el cambio que hicieron es que sea el talento injugable. Reworkaron cómo funciona el talento y ahora es prácticamente injugable. Estuve viendo el Discord de Brujos. Simplemente es un dato color que quiero agregar. Y parece que parece que no se va a poder volver a jugar, por lo menos en míticas. No sé cómo funciona en Raid, con el talento de implosión de Diablish. Ok, bueno, eso se verá. Entonces al final, ¿cuál va a ser la build? Damián. Bueno, siguiendo la línea de dificultad, creo que voy a ser muy injusto con la clase que ponga más abajo del todo. Necesito se merece poner el brujo destrucción por encima del demonología. No, por encima del demonología no, quiero decir por detrás del demonología. Eh, sí sé que actualmente es de las clases más, de las spec más accesibles, más friendly en cuanto a dificultad. También considero que en su momento tuvo su cierta dificultad. Es una clase que también, es una spec que también te hace tener cierto temor, cierta incomodidad en la arena. El brujo actualmente está muy fuerte, pero el hecho de que esté fuerte actualmente te da la sensación de que no está en su peak y eso es lo que habla muy bien de esta clase en general, que por más que estén pasando un mal momento, siempre está en meta. eh, y es por eso que yo lo pongo más que nada por una cuestión de meramente de dificultad. El destrucción es el más tanque de los tres. eh, y tiene muchas más facilidades a la hora de hacer daño que el de monología, por eso lo pongo en ese tier A3, por así decirlo. Y el aflicción, no tengo mucho más para agregar también, va a ir detrás del demonología, simplemente porque demonología, detrás del demo. ¿Por eso? Ah, detrás del destrucción, digo, Ah, del destrucción. Ah, ahí está. Simplemente porque es mucho daño progresivo, si sí. bien las semillas generan mucho daño y cuando un healer te dispelea te destruye, no te puede dispelear porque es Tam- una muerte instantánea. también la cantidad de maldiciones que tiene. Sí, sin hablar de las maldiciones. Obviamente las mascotas también, todo lo que te ayudan para sobrevivir, pero sí No, considero perdón. que... Mm, No, pero quería agregar que chistosamente al ser la que más parece que funciona Míticas Plus es la que peor ha funcionado de las tres a lo largo del tiempo. Nunca he encontrado su spot en las míticas. Mira, El Brujo Waffle. También bueno, es una clase, supongo, que se debe jugar en PvP, ¿no? Para dotear a los enemigos. realmente sí, tiene muchas composiciones que son bastante fuertes con el Brujo Afli. En 3 versus 3, cuando se trata del 3 versus 3 caleado del premade, de la rama más importante del PvP, que es el 3 versus 3 en equipos, em, sí podemos decir que la aflicción es el que tiene más comodidad a la hora de hacer composiciones y es el que más fácil tiene a la hora de hacer rotaciones. Pero sí hay una diferencia de un brujo Afli que es normalito a un brujo Afli que verdaderamente sabe jugar y hacerte la vida imposible. Como pasa con las tres especializaciones, pero yo creo que el brujo Afli a la hora de hacer daño y a la hora de saber alejarse y tener espacios para meterse, la tiene un poco más fácil porque su daño viene de dots y viene de mucho más instantáneos y no de tanta preparación como como las otras dos partes de sus especies hermanas. Así que es por eso que la dejo abajo en el tier A, por el hecho de que es la más accesible, la más friendly en cuanto a dificultad que sus hermanas Destrucción y Demonología. Mira, yo que la elegí a los brujos diciendo, bueno, vamos con el brujo que va a ser más tranqui que los Deca y había bastante para hablar del brujo. Eh, Es que es otra de las clases muy icónicas de WoW. Chistosamente también es de las menos jugadas, ¿eh? Sí, O la sea, verdad que sí. den- dentro de jugarlas como tal,
las tres en general, el Destro se juega más, pero tanto el de Demología como el Coso son muy también. No te vas a encontrar uno en todas las piedras, como si podría ser un Paladín, por ejemplo. Son como la antítesis en ese aspecto, son el paladín como el brujo, ¿no? Paladín muy No. jugado, el brujo no tanto. Sí. Bueno, Y los dos son muy parecidos en el sentido, son muy versátiles, tanky y útiles. ¿les parece ir con el chamán? Con Acá el chamán. no tengo mucho que hablar, la verdad. Yo no puedo opinar mucho porque no es una clase que he jugado. El chamán. Yo sí te puedo decir que es una clase para mí muy complicada por el hecho de los tótems. Hay ¿Mm? mucha gente que no juega chamán solamente porque tienen tótems. No, no es complicado. Para mí sí. O sea, O sea, los totem, o sea, te entiendo sí. si esto fuera Classic, los totem dejaron de ser algo increíblemente importante, por lo menos ¿cómo se llama? En los DPS de hace mucho tiempo. El healer sí sigue dependiendo mucho de los totems, pero ¿cómo se llama esto? El elemental y el mejora no tienen tantos totems que puedo decir, tengo que usarlos sí o Yo sí. la verdad nunca lo jugué por el hecho de los tótems. Onda, me tira muy para atrás porque no me llama la atención el hecho de que un chamán juegue con tótems. No sé. Bueno, A a ver, ver, ¿qué podemos agregar del chamán? Yo lo que tengo que decir del chamán es, para ser de las clases más viejas de WoW, una de las más viejas de WoW, es muy poco popular. Los DPS por lo menos. Al healer sí que lo veo más. Pero al elemental y al mejora sí que los veo muy poco. Muy poco. ¿Eso es El porque siempre chamán, están abajo o por ver lo visto? ¿Por qué el se chamán, el chamán. Mira, el chamán con la jugabilidad de los totems yo creo que le dan una personalidad tremendamente única a la clase. Puede ser atractiva, puede no ser atractiva. Es un concepto de clase arriesgado que en su tiempo gustó muchísimo. En Vanilla en su tiempo fue muy jugado el chamán. Eh, si te complica mucho la jugabilidad del chamán en cuanto a tema de totems y sos un jugador que juega melee, yo creo que el mejora es por lejos tu mejor opción si quieres jugar un chamán. Por una cuestión de que tiene mucho daño bruto, tiene... Es como un War Fury, o así, Sí, es tal como un cual. War Fury, pero que depende mucho de su RNG actualmente, y siempre, casi siempre dependió de su RNG, es una clase muy dependiente a su RNG, porque el chamán en Hasemen vos podés jugarlo, pero si no te salen las combinaciones de procs que vos necesitas para hacer daño con tu golpe de tormenta, realmente no vas a hacer mucho, vas a hacer muy poco daño y vas a hacer más que nada un estorbo, al menos en PvP. Pero cuando activas la ascensión y te salen los procs, prepárate para hacer el 100-0 más orgásmico de toda tu vida. eh, que va a dejar diciéndole al healer qué carajos acaba de pasar. Porque sí, el chamán en Hasemen es la volatilidad hecha spec, si tenemos que definirlo de alguna manera. Es la volatilidad hecha spec. Creo que más adelante capaz variemos puestos, pero bueno, el chamán va a ir, el Hasemen va a ir en un tier C. La verdad, es un DPS que a mí me duele, porque me gusta mucho, me duele dejarlo en tier C, pero también tengo que ser justo y la historia y los jugadores no han sido muy justos con el Enhancement. Y bueno, hay que ponerlo en un tier C, por encima del Druida Guardián, yo creo. Queda ahí entre los tanques. Eh, el chamán elemental. Yo tengo muchas cosas para hablar del chamán elemental. Y es una clase, si bien el chamán es una clase que no se ve mucho, salvo el healer, en eso estoy de acuerdo con ustedes, como lo agregaron anteriormente. Pero el chamán elemental, yo les digo algo, cuando se ve uno, cuando se ve uno, es sinónimo de peligro. Porque no hay chamán elemental que no sepa jugar. sí, eso es verdad.
todos los chamanes elementales son buenos. No hay chamán elemental que no sepa jugar o no sepa poner los tótems. Y actualmente el sistema de tótems que ellos manejan, que pueden tener el tótem de campo eléctrico y llevarte para algún lugar, activar el tótem de tormenta, el tótem de contraataque, después el tótem de furia del cielo, después el tótem derribador. Tiene mucha utilidad el tema de los tótems. El hecho de poder ignorar algún efecto mágico, el hecho de poder encerrar a tu enemigo en una cárcel de relámpago, el hecho de poder hacer que se peguen los daños que te inflijan a vos, a tus aliados, se les redirijan a tus enemigos en forma de contraataque, con el tótem de contraataque, los busteos que tienen el furia de fuego y el cólera de fuego, el daño que te generan, em, el ascensión, el daño que te da con las ráfagas de lava y las cadenas de relámpago. No, es una clase que encima es muy tanque. Es un spec que encima es muy tanque. No requiere tanto de un RNG como si lo requiere el Enhancement. Te castea el Guardián de la Tormenta y sabes que tenés que columnear. Para mí es una clase muy buena y va a ir en el tier B, en el primer puesto, sin duda alguna, porque es un caster súper divertido de jugar, pero siempre le ha faltado algo al chamán, siempre le ha faltado algo, pero no quiere decir que sea una spec mala, al contrario, es una spec buenísima, que cuando alguien lo usa hay que saber respetar a esa persona que usa el chamán elemental, porque siempre los jugadores de chamán elemental juegan muy bien. Y siguiendo con el chamán restauración, voy a ser un poco injusto acá, yo creo. El chamán restauración fue también uno de los healers más jugados de las AWC. Un healer que en tu RG no puede faltar nunca. El tótem enlace del espíritu, yo creo que es uno de los poderes más OP que puede tener una clase. Te puede levantar una clase y puede ser de las pocas clases que tiene defensivos en AOE, en zonal. Tiene defensivos en zonal por el tótem pila de tierra, escudo de tierra, el escudo de tierra y el Spirit Link, que es el enlace del espíritu. eh, lo que hace que vos te puedas posicionar y vos ya estás dentro de un defensivo, y eso me parece tremendo como concepto. Eh, es un healer que te aporta mucho CC, te aporta mucha cura, te aporta mucho daño también, te aporta muchas utilidades con sus tótem, te potencia. Esta clase te potencia. Tiene el mismo concepto del Evoker, puede hacer que tus DPS lleguen a puntos que no llegarían por sí mismos, y te rompe esa barrera de DPS también. Así que tiene un punto muy favorable en eso. Pero sí decir que el chamán también ha sido muy castigado y muy volátil, y el restauración no es una excepción en eso. Así que lo vamos a poner en un tier A. Por encima del forajido, yo creo que es bastante justo. Capaz para otros será más injusto, capaz los pondría más arriba, capaz más abajo, pero eso es lo que en mi libro para mí es lo que hay. Ok. Mati, ¿cuál es tu opinión? El chamán. Sí. De que si alguien quiere aprender a gelear, el chamán y el al lado del Sacer son los mejores, boludo. Nunca me divertí tanto con el chamán, boludo. Geleando. Simple, tranquilo, mucha utilidad con los totems, el healer. Buenísimo. El DPS es como dice Jason, boludo. El que lo usa lo sabe usar. Nunca vieron que fallara, boludo. 100%. Rabbit. Chistosamente, comparto la mayoría de opinión de Damián del único que jugué, el Ascent. El Elemental ha sido el único DPS que nunca he tocado en mi vida. Por una buena razón. Nunca me ha convencido el uso del Maelstrom. Pero bueno, es algo mío personal, no es algo que realmente afecte a la clase per se. Ha tenido buenos puntos. No soy muy fan de las clases que generan. Chistosamente,
no soy muy fan de las clases que generan un poder y lo después lo gastan. Al fin, ciertamente juego para el healer, pero no me gusta el pollo, no me gusta el chamán. Me encanta el sacerdote, me encantaba el sacerdote sombra antes de que tuviera la cordura, el sistema de cordura. Y el chamán healer es mi healer menos favorito. Es el único que no puedo jugarlo. No me gusta nada su concepto de clase, no me gusta nada cómo se juega. Me parece muy aburrido. Eh, y en general eso es lo que tengo que decir, no tengo mucho que decir. El chamán es una de esas clases que jamás he tocado de a Sí, profundidad, pues no. por lo menos. Yo la verdad que tampoco, nunca lo he jugado. Pero bueno, ¿vamos con la próxima? Dale. Vamos con la próxima. ¿Cuál quiere Yo que diría ¿Qué que vas a empiece? decir? Sacer, yo diría Sacer. Oh, acá hay mucho para decir, si Agárrate que elegimos se hacer. viene. Agárrate que se viene, De evento mago antes de empezar. No tengo, El... necesito agua acá en serio, Anda a porque acá buscarte se un viene vaso de duro, agua, ¿no? por favor. Ah, Ay, linda tier list se está armando. Ya vamos, casi dos. ¿Cuánto? 2 horas y media vamos con esta tier list. No, Empezamos hace 2 horas y media, no te puedo creer. ya me traje agua. Yo tengo muy claro mi opinión sobre el Sacer. Es Cacúas. mi segundo healer favorito. ¿Cuál? Pero si quiere empezar Damián, si no empiezo yo. Como quieras, si quieren, empiezo yo. Yo lo que voy a decir es que el sagrado, eh, no voy a negar, no voy a negarlo, el sagrado es un healer buenísimo de usar, pero va a ir en tier D, nunca me gustó, no me gustó. No me gusta su concepto, su nuevo concepto de spec. Es un healer que baitea muchos defensivos por su sistema de geleo con las alas. eh, Ajá. y más que ayudarte, te termina siendo contraproducente en muchos aspectos. Esto hablando obviamente del ámbito PvP. Eso sí, si sabes calearte con un presagrado o estás haciendo arena con un presagrado, con un voice, obviamente es uno de los mejores healers del juego, eso no tengo duda, pero cuando no estás caleándote, es un healer que te baitea bastante, es un healer que no te brinda la seguridad que te brinda otros healers, eh, porque es rara su forma de geleo. Pero per se, su geleo es el más potente o uno de los más potentes que tiene el juego Sí. actualmente generalmente en toda la historia del juego. El sacerdote sagrado siempre ha sido bastante potente en sus curas. Pero en mis libros está en un tier D, no por nada, sino que por experiencias personales y porque su concepto actual de spec siento que está muy por debajo en comparación a otros healers que vamos a ver a continuación. El Sombras. El Sombras. El que ha tenido un rework de clase junto con el Cazador en Legión, junto al Rogue Brujo. Combate y junto al Brujo. Eh, un DPS que Raro, no es, sí. no es un DPS caster que brille mucho, pero que está ahí y te intimida bastante. Siempre te ha intimidado. Eh, Es un DPS caster que te puede one-shotear si te descuidas. Y tenés que saber qué cortarle. La ascensión oscura actualmente está muy fuerte. Su Siphoning, cuando no lo matas al Siphoning, le aporta mucha locura y mucha cordura, perdón, y te destruye. Es, creo, el segundo DPS caster que reduce sanación. Nunca se ha visto eso en el juego, que un DPS caster puede reducir sanación. Este es el caso del sacerdote Shadow. Tiene muy buenas composiciones, es muy versátil. Es una clase que también grita PvP por donde lo mires. Y yo creo Sí. que en PvE tampoco se ha quedado atrás. Así que para mí, el sacerdote sagrado
junto con lo que va a ser el mago, que va a ser muy complicado de definir, yo creo que lo voy a dejar por encima del brujo destrucción. Es un tier A, Destrucción. de destrucción, destrucción. Y bueno, y bueno, El healer pues de base para PvP. El más el, icónico. el healer por excelencia. El disciplina. El Y uno de healer los, y uno más divertidos PvP. para mi gusto, ¿eh? Es el healer más divertido El desde que le healer hicieron. que convea bien con cualquier healer. Es el healer, el mejor healer del juego. Es el mejor healer del juego, el más divertido, el que recibió su rework en LK y después de que le hicieron ese rework del casi 90% de sus habilidades en LK, se fue para arriba y es ni nada menos, ni nada más, ni nada menos que el sacerdote de disciplina. Yo me tengo que parar a aplaudir Con la chota, no. con, con esta pedazo de spec porque la verdad se merece los aplausos y mil otras cosas más. Lo que La verdad lograron que con sí. el sacerdote de disciplina Es una en locura. cuanto a conceptos de spec es una locura y los Increíble. jugadores que hicieron historia con esta spec es también una locura. Para mí tiene que estar sí o sí en tier S y por encima del druida restauración Es muy divertido de Es muy jugar. divertido. y por encima del paladín retribución, ¿eh? Solamente es superado por el rogue sutileza. Es un spec tremendamente divertida. No sé qué más les puedo agregar. Si todos sabemos lo que simboliza, lo que significa el sacerdote de disciplina en World of Warcraft, un spec con mucha aura, un healer que es muy versátil, que Y maneja otro demasiado daño. y otro de los mimados estéticos de Blizzard. Sí, y otro de los memados estéticos de Blizzard, el, el- las transfiguraciones que tienen los sacerdotes son muy estéticas. Eh, si sos main sacerdote de disciplina, déjame decirte que sos un jugador que entendió todo como healer y que pasa, como pasa con los DPS y el rogue sutileza, pasa lo Es mismo con duro. el Es sacerdote. duro. Es duro, Es duro, el hijo de puta de aprender, ¿eh? Es duro es como duro. él solo. Es complicado, pero una vez que aprendes del sacerdote de disciplina, yo creo que Mejoramos como todo como siempre. pasa, sí, como pasa con el rol de sutileza, si aprendes a jugar sacerdote de disciplina, al menos en PvP, sabes jugar cualquier tipo de healer y yo creo que su sistema de hacer daño, con la constricción curar mientras haces daño y tener los fears y todas las absorciones, todo, no por nada es la clase tier S según la mayoría de equipos de la AWC para capear en arena. Y no es solamente, no por nada es el Heller donde están los rangos más altos, donde se ven en los rangos más altos, junto al Evoker Preservación. Solamente el Evoker Preservación actualmente le puede hacer frente a semejante Heller y sin embargo muchas veces pierde. Así que, ¿qué más puedo decir? Para mí es una spec gloriosa que hizo Blizzard. Yo no me voy a cansar de decirlo. El mejor healer del juego lo va a hacer siempre y la historia siempre lo va a decir así. Y los jugadores hicieron maravillas con esta spec. Bueno, Me encanta hablar de este spec. dejemos Yo, de lo, yo chuparle un poquito se la lo birra. dejo, se lo dejo a ustedes, muchachos. Disculpen, me La emocioné. verdad, yo no tengo mucho para decir, más que es el... Yo lo juego en GOTLK, en GOTLK era una bestia, era... Lo sigue entraba- siendo. Lo sigue siendo, pero en GOTLK me acuerdo que le ponía escudos a todo el mundo. Solamente curaba poniendo escudos y quedabas todo puro en geleo porque prevenías todo el daño que entraba de las raids. Es que Era eso, muy divertido. su concepto de clase es muy distinto a todos los healers como tal. Es muy único, como el palo en ese sentido. Porque no es una clase que cure en bruto. De hecho, es lo contrario al paladín. No es una clase que cure en bruto, es una clase que previene muchísimo daño. Y es única dentro del juego como tal. Sí, es una locura. La verdad es increíble lo que lograron con esa clase. Es muy divertido, es muy versátil, puede entrar en cualquier compo, el sacerdote GRT en general,
Y además el DC es muy versátil, tiene PI, uno de los buffos más buscados del juego. O sea, en general el sacerdote es... Entiendo por qué me puso al Holy en D, yo lo subiría a B bajo, atrás del paladín tanque. Pero más que nada porque me parece la clase perfecta para aprender a curar sin venir de otro MMO. ¿Por qué? Porque es muy simple. Es literalmente el healer de base. No tiene nada especial, pero tampoco tiene nada raro. Es el healer de base de cualquier juego MMORPG. Cura, ya está. No tiene conceptos raros como los totems o como el druida que tiene los dots de healing y todas esas cosas. El No es poder como sagrado con del Holy. el personal Holy, no tiene la carga de preservación. O sea, es un healer muy simple. Es muy simple. Y eso en una buena entrada. El Holy me parece la mejor entrada para aprender a gelear. También tengo que agregarte una última cosita y ahí los dejo hablar a ustedes. El PI, obviamente, uno de los poderes más buscados, el que potencia cualquier clase a niveles catastróficos. El PI hace destrozos cuando le tiras a tus compañeros. El PI debe ser uno de las mejores mejoras que existen en el juego. El PI es excelente. Y yo creo que es lo que hace que cumpla no solo su propósito de healer, sino que su propósito de support, de alguien que mejora a sus compañeros. No solamente les colabora con daño y los cura, sino que también mejora a sus compañeros para que ellos hagan más daño. Es perfecto, es hermoso. Es genial. Me emociono mucho hablando del discípulo, la verdad. Vamos a la próxima. Yo diría que yo dejé a las dos clases, obviamente, una de las dos clases más jugadas del juego y pusimos el monje. Sí, vamos con Dejemos el de- el. Vamos con el monje de No. viento, monje de cosas. Vamos, vamos con los monjes. Uf, ¿Qué clase? Para mí, ¿Qué infravalorada. clase infravalorada y qué rara al mismo clase tiempo? infravalorada, ¿no? Yo Pero, creo que los tres ¿qué vamos a estar clase, de acuerdo en qué esto. clase olvidada por Blizzard, boludo? Soy Y que Por clase la hecha mínima para ganar cosa. guita con China, ¿eh? te juro. Sí, no, te juro totalmente. Eso sí, el monje tanque, el maestro cervecero me parece el tanque más único del juego. Sí, yo también coincido. Yo le vi Sí, uno de Hunter, le vi uno de tanque y le vi uno de healer. Hermoso, bueno, un tanque. la verdad es que sí. El DPS, para mí su mayor problema siempre va a ser su maestría. Me parece que la idea de la maestría del monje no funciona, no ha funcionado nunca. Creo que el monje DPS tiene demasiados botones, que podrían quitarle botones y la rotación mucho más fluida. Es una clase, y el monje healer me parece que su concepto también de healeo es muy único dentro del mundo del MMO, porque es literalmente muy parecido al pala. Es como el pala potencial en el sentido de que mucho de tu tenés dos tipos de build, una de casteo, de full casteo y una de full DPS para Sí. curar. Tu daño viene de tu healing viene, la DPS de tu healing viene de tu daño, lo cual es raro en, en ese sentido, pero no es, o sea, mejor dicho, más que el pala, el DC, perdón, me equivoqué. Eh, y lo cual es raro usualmente porque los healers, por eso digo, siempre veo que los healers WoW me parecen tan únicos en sí porque vos vas a otros juegos y los healers son simplemente curar y ya está. No tienen ningún tipo de mecánica divertida, son tan planos que decir, Pero como te digo, una clase infravalorada. Creo que con los cambios justos, bien orientado y con un pequeño bufeo, creo que las 3P pueden ser top clase de cualquier persona. No por nada, pero no sé, es una clase abandonada por Lisa porque siempre es la menos popular por el juego. Nadie juega monje. Es más,
antes el evocador Augmenton, una de las tres del monje siempre era la menos jugada. Es una lástima porque no es fea la clase, pero nunca encontró su cupo en la comunidad de WoW, por decirlo de manera. Estoy totalmente de acuerdo con lo que están diciendo, totalmente de acuerdo con lo que explayó Rabbit. Es una clase tan infravalorada, tan rara, pero es tan divertida. Yo creo que la gente es muy injusta con el monje, pero también es verdad y tenemos que ser justos con los jugadores de WoW. Y es que el monje no supo adaptarse a lo que es World of Warcraft. Es una clase que no encontró su lugar, no encontró su hueco, pero la puta madre, qué clase del carajo, ¿eh? Eh, como decirlo, el maestro cervecero es el tanque más único del juego, sin mencionar que maneja la pose más única de todos los tanques en el juego, que es andar con tu bastón encima del hombro, que me Ujú. parece estéticamente Es increíble épico. y épico, le genera un aura tremenda. Me pasa lo mismo que con el Hunter, pero duplicado. Cuando yo veo un monje digo, te respeto, loco, pero te respeto como por dos porque Qué huevo de hay jugar que esa. jugar monje. ¿Ah? Qué huevo de jugar eso, digo. Qué huevo, ¿no? Qué valor y te respeto mucho por eso. Y la verdad es que me pasa algo con el monje viajero del viento. em, que capaz ustedes no me sepan entender, pero voy a tratar de explicarlo de la mejor manera. Em, es una clase barra spec, sobre todo el viajero en el viento, es muy joven, es joven, pero siento que si hubiese estado en una edad temprana del juego, hubiera logrado lo mismo que logró el pícaro sutileza y el sacerdote disciplina en el juego. Mm. Por más que no tuvo su lugar, yo creo que en mi ámbito el rogue aporta muchísimo. Es una clase melee de daño físico con reducciones de sanación, con desarmes, que maneja puntos de combo, o sea, regeneración de recursos, como es el chi, y tiene energía también para generar remates. Tiene uno de los bursteos más potentes del juego. eh, Tiene también gran movilidad y una movilidad muy estética, ¿eh? Una movilidad muy Sí, sí. estética, pero siento que se ve opacada por la movilidad estética del DH, que es lo que hablamos más temprano del podcast. Creo que el DH supo perfeccionar la movilidad en World of Warcraft, algo que habían empezado con el monje, lo perfeccionó el DH y creo que también por eso quedó un poco opacada. Creo que en Pandaria se debe haber jugado mucho esta spec, esta clase en general, pero sobre todo el viajero del viento. Es una clase que al PvP le aporta muchísimo. Los mejores del mundo no por nada siempre tienen un rogue para tener alguna que otra opción, digo un monje, para tener Mm. alguna que otra opción, ya sea de DPS o de healer. Y, y nada más que agregar, es un muy buen healer que maneja mucha aura y que siempre me gustó su concepto de spec en general. Por más que no tenga yo actualmente un monje, me lo jugaría. Jugaría monje, lo probaría, le daría oportunidad y trataría de capear con él en el máximo nivel. Pero lamentablemente no me dan los tiempos. Y bueno, prefiero tener otras clases por encima del monje. Y es eso, yo creo que es lo que le pasa al jugador promedio de WoW. Sí, Prefiere tener otra clase antes que un monje. 100%. Eh, y bueno, qué decir del Mistweaver o el Tejedor de Niebla. Es un healer muy único, muy de nicho, muy único, pero que tuvo unos altibajos que hicieron que la clase no se pueda, la spec no se pueda poner entre los mejores healers de la historia del WoW, no pueda sentarse ahí en la mesa del sacerdote de disciplina, Mm. del druida restauración, pero por muy poquito, pero yo creo que no tiene nada que envidiarle al chamán restauración y al evoker preservación.
en ese aspecto y yo creo que es muy superior a ellos. Yo creo que comparte un buen asado con el Paladín Holly porque se parecen bastante. Sobre todo que tiene esa técnica de Melee Wings, tiene esa opción de Melee Wings Sí. con su espíritu de Chiji. eh, Hace daño y es inmune. Hace daño y es muy curioso porque es inmune a los CC mientras está en espíritu de Chiji. Qué lástima que fue muy nerfeado, fue muy castigado el espíritu de Chiji. Porque si hablamos de Melee Wings, hablábamos principalmente del monje Mistweaver antes que del Pala Holly. Así que creo que no solamente es una clase muy infravalorada, sino que es una clase que cuando estuvo fuerte Blizzard la ha castigado mucho. Yo creo que también por eso es que no pudo tener el lugar que les corresponde. Y vemos si le podemos hacer justicia en esta tier list. Y vamos a poner al Mistweaver en tier A por encima del Demonología. Y vamos a bajar un par después más adelante cuando terminemos. Ok. Y al monje viajero del viento lo vamos a poner en tier B, por lo que dije que es una clase de merece más, pero vamos a ponerlo en tier B por encima del chamán elemental. Eso también tengo algo que comentar. Hacer una clase que está siendo tan poco jugada, el ver un monje viajero del viento, el ver un monje maestro cervecero y el ver un monje Mistweaver es sinónimo de ver a un buen player jugar. 100%. Nunca vas a Tal ver a cual. un monje. Tal Nunca cual. va a ser un monje. En Míticas Plus, perdón, te corto también, en Míticas Sí, Plus, cuando ves un monje maestro cervecero, sabes que vas a tener 4 DPS en vez de 3. sí, Porque sí. ese bicho aguanta y pega como para astro borracho, ¿sabes? Y Cuando es- nunca mejor dicho. bueno, sí, no. Es demasiado, tiene demasiado, para mí es el tanque con más DPS de juego. La mecánica de la plaza es muy única en el sentido de que tienes que saber usarla. Y en Míticas Plus el monje el cervecero para mí entra en el top 3, mis top 3 tanques favoritos bien jugados. Obviamente. Para terminar le doy un pequeño espacio a Tommy por si quiere agregar algo. La verdad no Eh, tengo mucho que añadir porque me, me parece que es una clase muy infravalorada. Se merece los puestos que le estás poniendo, la verdad. No sé en qué puesto vas a poner a al maestro cervecero. eh, y bueno, yo creo que para no ser tan injusto, porque ya Blizzard es muy injusto con el maestro cervecero, vamos a ponerlo que se siente a comer en la misma mesa del Paladín Protección. Yo dije que no iba a poner ningún por debajo del Paladín Protección. Es un buen top 3 ahí. Es un buen top Claro. 3. Eh, yo dije que no iba a haber otro tanque en el tier A, lo voy a sostener. Tengo otra cosa que recalcar. No va a haber clase en esta tier list, no va a haber clase en la cual sus tres specs manejen personalidades tan distintas y roles tan distintos como el monje. ¿A qué quiero llegar con esto? Sus tres specs son tres specs totalmente distintas porque una es tanque, otra es DPS y otra es healer y sus personalidades son totalmente distintas una de otras. Mientras es como que no respetasen el concepto de una clase, es como que estás jugando una clase totalmente distinta en cada una de sus specs, pero sin dejar de ser un monje. Y yo creo que eso Blizzard no lo vio, pero está muy bien logrado dentro del juego. Y creo que los jugadores tampoco no lo sabemos apreciar mucho. Pero yo creo que esa es la mayor problemática que tiene el monje actualmente. Yo creo que el jugador promedio de este juego prefiere jugar otras clases antes que darle una oportunidad al monje. Pero yo lo que le diría a un jugador de WoW a la hora de crearse un alter y está en la duda de crearse un monje u otra clase, yo le recomendaría que juegue monje porque va a ser una experiencia muy gratificante para él. 100%. Eh, s- yo creo que no hay nada más DK, que añadir, ¿o no? no, creo que no. DK o Mago. Vamos con el Mago Frost, Mago Fuego y Mago Profano. ¿Puedo empezar yo? Creo que soy el que más horas le ha metido al Mago. Empiece, señor. Sí, yo Le creo doy que la sí. palabra. Eh, si yo tuviera que poner solo por mis preferencias personales, pondría el Mago Arcano en S, de una. Pondría el Mago Fuego en A y pondría el Scarchan C.
pero no sería justo por su historia, así que voy a expresar un poco más porque creo que em, el mago fuego siempre ha sido el mago más versátil. Ha funcionado de muchas formas distintas, ha encontrado siempre un lugar en el meta, en todas las expansiones. Ha sido, para mí, junto al paladín, uno de los consentidos de Blizzard, el mago. Em, el mago fuego tiene que ir en ese sí o sí por su historia, para mí. No hay lugar a dudas, es el caster más jugado en PvE, tanto PvP como PvE. Eso no hay duda alguna. Y el fuego especialmente siempre ha sido de los main magos, sí, el fuego siempre ha sido el preferido. No es mi preferido por gustos personales, pero vos cuando ves un buen mago, el chabón casi siempre es o main mago fuego. No, casi siempre es main mago fuego, casi no hay de los otros dos. Los main magos casi siempre son fuego, por su versatilidad a lo largo de la historia. Eh, tiene perfiles de daño, ha tenido siempre muchos perfiles de daño muy distintos. Ha sido Burster, ha sido. Hoy en día se juega, por ejemplo, a Dots con la ignición. Ha sido, siempre ha tenido perfiles, siempre ha encontrado un huequito en lo que sea. Por eso para mí el mago fuego es ese. El mago arcano me parece una clase muy rara, muy única, muy difícil de entender, muy distinto a los demás. No es una clase que recomiende a alguien que entró nuevo al juego, jamás. Es muy complicada en el sentido de que tiene demasiadas cosas que gestionar, más la utilidad básica del mago, pero usarla se siente satisfactorio. Es el único DPS que sí usa una mana dentro del juego. La gestión de mana es muy importante en el mago arcano. Y es algo que no me convence del todo, pero al fin y al cabo una vez que lo aprendes a gestionar es muy satisfactorio. Por ende yo lo pondría en tier A. Y al front lo pondría en tier C. Más que nada porque es una clase muy noob friendly. No solamente por eso, sino porque creo que es muy dependiente. Su rotación en DPS es muy dependiente de tu tanque. Demasiado dependiente de tu tanque en PvE. Porque gran parte de tu daño viene de tu lluvia, de tu Blizzard y tu orbe congelado. Y de tus picas. Y si tu tanque por alguna razón se tiene que mover y vos perdés todo tu daño. Todo tu daño se va al piso. Nunca he tenido un perfil de daño, por lo menos desde que yo juego, nunca he tenido un perfil de daño distinto. Siempre ha sido ese el tipo de gameplay, por eso digo que es una clase que la jugaste en BFA, la jugaste en Legión y la jugaste ¿cómo se llama? En The War Within y es muy parecida, no ha cambiado casi nada a lo largo del tiempo, incluso desde Classic. En Classic literalmente tu rotación era descarga de escarcha en Raid y en el mundo abierto juntas Mopa a tirar Blizzard. O sea, es el caster para mí más fácil de jugar. Y eso no sé si es bueno porque tampoco no ha evolucionado muy bien a lo largo del tiempo. Así que para mí es Mago Fuego S, Arcano Tier A bajo y Escarcha y el Frost. Por lo menos todo esto hablando de PvE. Después en PvP ya hablará también. Es S. Tommy, ¿tenés algo que agregar? Mm, a ver, yo la verdad es que es que esta clase no la toqué en mi vida, pero sí es verdad que siempre se ha visto en todas las expansiones que al menos el que yo más vi, el que yo más vi brillar siempre fue el Mago Fuego. En PvE al menos, y siempre vi que en PvP siempre estaba rotando entre Mago Arcano y Mago Frost. Hubo un tiempo ahora en estas últimas expansiones que el Mago Frost estaba tomando más presencia en el modo PvE. Pero. Pero la verdad. Nunca llegó a superar a sus hermanos. No, nunca. Pero no tengo mucho para opinar, la verdad. Siempre fue una clase muy. Que se veía como muy intelectual, ¿no? Que decís, wow, un mago, este man juega mago, este man es re inteligente. Pero no mucho más. El Classic sí recuerdo que es un dolor de huevo jugar mago porque tenés que estar todo el tiempo atrás del maná. Y en expansiones como TBC y Cat también. Ya después se fue perdiendo un poco eso.
lo cual agradezco, aunque es cierto que el mago arcano es una de las pocas clases que sigue teniendo eh, que, que sigue teniendo que controlar el maná, porque es a la única clase que se determina el maná. Al resto de clases de WoW ya no le pasa. Eh, Muy pero no tendría nada más que añadir. bien. Acá yo creo que va a haber una discrepancia con lo que dijo Rabbit, pero claramente por lo mismo que estamos hablando de contenidos distintos, eh, hablamos de Mago, me remonto totalmente a la historia, me remonto a lo que logró, es el DPS más jugado, el DPS caster, quiero decir, más jugado del juego, un DPS súper estético, un DPS que tiene más dificultad que cualquier otro DPS caster, porque de los telas es el más squishy. Si bien trata de compensarlo con la movilidad, es una movilidad bastante limitada. Eso mismo le genera una dificultad tremendamente increíble, pero que hace que cuando lo sepas, lo sabes usar a la clase, te la recompensa bastante, te sabe compensar esa Exacto. poca armadura que tiene. Eh, Acá voy a discrepar un poco con Rabbit porque, bueno, yo el Mago Fuego lo he visto, si bien lo he visto brillar bastante en ambos ámbitos, tanto en PvE como PvP, yo creo que ha sido mucho una decisión de los jugadores. Yo creo que Blizzard ha llevado al Mago Fuego a niveles extremos eh, por, por, por petición de los jugadores más que nada, y siempre que al Mago Fuego se lo ha tocado, se lo ha nerfeado en pos o en bien del meta, siempre se han quejado y no tuvieron de otra más que volver a ponerlo en un punto álgido. Eso es algo que no me genera buenas, buenas sensaciones sobre el Mago Fuego, pero sí tengo que admitir que es una spec que se ha jugado bastante, que es muy icónica también, que te genera muchos problemas, pero que para mí es un tier B, es un tier B, es un tier B bajo, la verdad, porque siento que hay uno de sus hermanos que ha hecho historia, ha hecho mucha historia. Es un B bajo por encima del Druida Equilibrio. Eh, es más, ya haría unos cambios ahora viendo cómo se está poniendo a la tabla, se está posicionando. El Mago Arcano me pasa algo con el Mago Arcano y es que nunca había un Mago Arcano malo. Nunca había un Mago Arcano que juegue mal. Yo creo que Ya, a mí, bro. Eh, el único Mago Arcano que vi jugar mal en PvP soy yo. eh, pero hago lo que puedo. Pero siento que tenés que ser muy matemático. eh, Siento que el que juega Mago Arcano, al menos en PvP, es porque ya está lo suficientemente listo como para usar esa spec. Siento que la ha practicado bastante y es muy lindo de ver. El mago arcano en PvP siempre te va a generar problemas, tanto en arenas como en vejez y en RVGs. Su oleada de arcana, que es su burst, genera muchísimo daño, pero sí siento que tiene una gran problemática que es la administración de su maná, pero también yo creo que es lo que limita ese poder ilimitado, valga la redundancia, que tiene, porque en algún punto tenés que tener un punto muerto. Y yo creo que si el mago arcano no tuviese esa limitación de maná, sería una tromba arcana constante que te estaría fusilando la armadura y te estaría haciendo la vida imposible. Así que para mí es un tier A de media tabla por encima de la aflicción. Y bueno, y ahora vamos a ir con el que para mí es el mejor DPS caster que ha parido el juego, que es el Mago Escarcha. Va a ir en tier S por encima del Paladín Retribución. Para mí, una de las mejores specs, de las más divertidas que se ha jugado, que se ha visto en arenas, que le han hecho cambios. La verdad, es un concepto y una base de spec que nunca ha necesitado reworks para funcionar, y eso habla muy bien del concepto de spec, de cómo ha sido formado,
desde el inicio del juego. Lo que hizo Blizzard, yo creo que Blizzard está totalmente satisfecha con esta clase, con esta spec sobre todo, porque generó una spec perfecta para mí en cuanto a lo que se trata de ser un DPS caster. El mago Escarcha tiene una dificultad y una complejidad que no la tienen sus hermanas. El mago Escarcha es actualmente el DPS caster o la spec del mago que más castea en el juego. Si bien las tres specs del mago requieren un casteo y tienen muchos instantáneos, el mago Escarcha es el que más sufre el tema del casteo. El hecho de que le devolviesen la pica glaciar a su rotación, la verdad es que lo debilita bastante. Yo creo que debería volver el lluvia de cometas y a experiencia personal, el mago escarcha de Legión del parche de la Season 2 sobre todo es el mejor DPS caster que jugué en mi vida, sobre todo pasándolo al mago escarcha de LK. Y sé que capaz estoy cometiendo un sacrilegio al decir esto, porque el mago escarcha de LK fue de los DPS más determinantes en las AWC. El DPS caster más jugado junto al healer más jugado y el más determinante y el más divertido. Y el DPS PvP, el DPS melee PvP más importante de las AWC. La RMP tenía que estar en tier S. Así que el mago escarcha tiene que estar en esta posición. Y para mí estaba más que claro desde antes de empezar este tier list, sabía que este top iba a quedar así en la tier S y no era para menos. Eh, Se han logrado muchas cosas, jugadores como Raikou, como Maro han sabido llevar a esta spec a niveles estratosféricos. Es ver a WC de esos muchachos, es decir, cómo carajo hacen para jugar así una clase que parece tan friendly y llevarla a niveles tan agresivos. La verdad que me parece tremendo. Tier S para el Mago Cacha, el mejor DPS caster del Buenísimo. juego. Creo que te gusta el modo Scratch. Me encanta, me fascina. Escuchame, antes de seguir con los decas, vamos a acomodar esto un poco. ¿Cómo lo querés acomodar? ¿Querés bajar alguno? Yo creo que el sacerdote. No, yo creo que el sacerdote sagrado. No, a ver. Yo creo que el War Fury va a pasar a ser tier C a la par del chamán Enhancement. Eh, Creo que el Hunter Supervivencia va a estar a la par del monje viajero del viento, pero no por encima. El druida balance, ahora que hemos desarrollado más a los otros casters, va a ir al tier C, tiene que haber un caster en el tier C y lamentablemente va a ser este y va a estar a la par del devastación. Ahí, el devastación vamos a bajarlo a tier D por debajo del aumento. Opa, bajó bastante. Bajó mucho. Sí, creo que, Eh, creo que se cayó del rank C, boludo, no sé qué le pasó. y, ¿Vos, y creo vos que pensás que los tres brujos tendrían que estar acá? y Yo yo creo bajaría la que free. la aflicción estaría bien En cómodo, yo medio. creo, compartiendo el tier B Ve, junto al. ve bajo, yo diría. Ve, no, así ve bajo. Por debajo del fuego. Es Sí, más, sí, sí. yo pondría el fuego por encima. O sea, yo pondría el fuego por en tier S, pero siguiendo la cosa de Damián, pondría al elemental por atrás del fuego. No No sé sé qué si... Sí, haría Damián. al preservación lo dejamos ahí por la actualidad que está teniendo, nada más. Preservación lo dejamos ahí por la actualidad. Eh, el Paladín Hall está en el tierra por su historia, Yo creo que por el su actualidad Pala Red también. tiene que bajarlo acá. Como para acá eso. Ah. Bueno, lo dejamos así. Así, así, por el momento así. Vamos con la última clase. Pala Sangre, Pala Frost y Pala Profano. Eh, yo lo único que tengo que decir del sangre es que primero es mi deca favorito. Segundo, es literalmente la antítesis del Warrior. Si el Warrior es el tanque físico definitivo, el de cada sangre es el tanque mágico definitivo.
Eu, antes de proseguir quiero decir algo. Ya llevamos 3 horas de esto. Uf, Así que terminémoslo, que ya es tarde. Boludo. ya es tarde, sí, sí, sí. Esto va a ser rapidito. Damián, Sacó. procede. Yo creo que el Deca, la antítesis del Pala, ¿no? El superclásico de DLK, esos duelos que se vivían entre un Paladín Reprensión y un DK, un Holy, yo creo que no me los voy a olvidar jamás, es un duelo siempre muy atractivo de ver, eh, pero el DK no es nada sin la existencia del Paladín y yo creo que me van a entender el concepto en este aspecto. Eh, el Deca por sí solo no podría generar lo que generó si no existiese el paladín, pero no le voy a quitar mérito por eso. Es una clase que en PvP no se vio mucho, no brilló mucho, pero sí es muy potente y muy poderosa. Así que vamos a empezar con el sangre, que bueno, lamentablemente es una spec que no se ve, pero sí es una spec que vi jugar mucho en Mítica. Es el antimagia por excelencia, como dijo Rabbit, pero no solamente el Frost, sino también sus hermanas Frost y Profana. Pero el Deca Sangre, como yo dije, voy a mantener mi podio del Warrior como tanque principal, el tanque de arriba. Lo voy a dejar junto al Maestro Cervecero. Por detrás del Maestro Cervecero va a estar B bajo. Es B de bueno, pero es B de bajo. El Deca Frost. Una clase con la cual yo capié arenas en esta season de War Within. Eh, un desintegrador de healers, un desintegrador de vidas, un desintegrador de todo. Muchísimo daño neto, con muchísimo defensivo, pero que lamentablemente es muy fácil de usar, es muy squishy también, junto al War Fury. Y yo creo que hay muchos puntos que no lo hacen estar muy arriba de su hermano profano. Así que lo vamos a poner en un top, en un tier C, en un tier C por encima del Bestias. Yo creo que es lo más justo. Su invierno sin remordimiento, si bien es muy bueno, eh, y su forma de desintegrar a los healers también es muy buena, yo creo que no lo sobrepasa a su hermano y yo creo que siempre va a ser la sombra del profano. El profano es como por llamarlo, es el nigromante melee, por así decirlo. El nigromante melee eh, que te da su propio árbol de talentos de especialización. Te hace brindar ya sea la invocación de monstruos o sino que el apocalipsis se transforme en una enfermedad que absorba curación. Un, un término que nunca antes se había visto, que se absorba curación con el golpe. No era el golpe purpurento, se me fue la verdad, pero absorbe curación el Deca Profano. Y la verdad es que en su tiempo estuvo muy fuerte. Es un spell que no puede estar fuerte mucho tiempo, porque en donde le aumenten un 3% del daño va a ser tier S. Y es una spec que no brilló en AWC, pero sí es una spec bastante jugada en elos altos y en elos bajos. Se nota la diferencia en donde, cuando un Deca profano sabe jugar a cuando un Deca profano no sabe jugar. Y es la spec más difícil de esta clase. Y si jugás Deca profano, sé que sabes jugar Deca y sé que sabes que son los elos, los rating altos en arena. Así que tenés mi respeto. El Deca profano se posiciona en el tier A por encima del monje Mistweaver. La verdad, Damián. Buen top, Damián. Buen ranking. ¿Verdad? Una tier No, list. Competente. una tier list competente. No, no, no. Está muy bien hecho.
Y creo que explicaste muy bien todo y por qué la ponías a cada una en cada lugar. Muchas gracias, boludo. La verdad es que me Menos faltarían esto más que no puntos. entiendo, pero Bueno, ya hateo más que nada. hate, Hateo más que nada. está Sí, es hate perfecto. más que nada. Es hate más que nada. Em, yo creo que he tratado de explicarme y ser lo más serio posible porque era lo que puedo hacer en respeto al tiempo que le hemos brindado a la tier list. Así que trato de ser lo más serio posible, lo más competente posible, lo más objetivo posible, basándome en la historia, en la actualidad de cada spec y en lo que representa. Lamentablemente no lo pude hacer generalmente como me hubiese gustado, ya sea en PvP y en PvE, porque es abarcar mucho más y decidí centrarme mucho más en lo que sé y en lo que yo vi que en algo que no vi. Y bueno, lamentablemente pido disculpas por no poder desarrollarme en el ámbito PvE, pero esto es No lo que pasa yo nada. considero que Porque sería igual. en el ámbito PvP. No pasa nada porque Eh, igual algo se habló del PB, del PB. Claro, eso ya es algo que aportaron ustedes, así que es algo que la verdad me ha hecho también centrarme en mis decisiones y me ha hecho dar ciertos cambios y bueno, y es así como ha quedado para mí. Eh, sí sabía que el Rogue iba a ser tier S, sí sabía que el sacerdote de disciplina iba a ser Lo que no tenía el tier claro era el S. druida. Lo que no tenía claro era el druida porque no sabía eh, qué hacer con el paladín Holy. Traté de no llevarme tanto por lo sentimental, por lo que viví en ciertas expansiones, sino también eh, tener como punto base lo que se logra y lo que genera la spec en el juego, y ya sea en PvE o PvP, lo que genera ver un buen druida, ver lo que genera ver un buen brujo, ver lo que genera ver un buen warrior, ver un buen hunter. Y bueno, son recuerdos que se me venían y era tratar de explicarlo y explayarme lo más serio y lo más competente posible para que se dé esta tier list como lo están viendo ahora. Buenísimo. Y bueno, ahí queda la tier list totalmente subjetiva. Y, y salió para charlar un rato y al final terminamos haciendo una tier list completa, ¿viste? Y re extensa, ¿eh? Sí, te juro, boludo. Porque, Que ha- o sea, ni siquiera teníamos pensado grabarlo. Y pusimos al Evoker y dijimos, bueno, vamos a grabarlo. es como que hablamos de Boker, listo. Terminamos de hablar de Boker. Bueno, ahora sí empieza lo serio, empieza a grabar. Empecé a grabar, te lo juro. Bueno, Rabbit, ¿alguna opinión de algo? Mm, Buenísimo, Rabbit, muchas gracias. sí, no, en general lo único que haría sí subir el mago fuego ese y bajar escarcha C, pero eso ya es por. O sea, o AB, pero eso ya sería por PvE. Claro. Creo que escarcha no ha O brillado sea, en te- PvE. también sabemos que te gustaría subir al aumento a tier S. Me gustaría bajarlo a tier basura. No pusimos nada tier F. Yo podría aumento. No, la verdad es que Sí, no, yo no creo que pero. ninguna clase lo merezca, digamos, de Y, ser y, hay, demasiado y, hay, duro. y hay muchas clases tier A, tier S. O sea, hay muchas clases buenas en el WoW. Y Sí. specs buenas. O sea, hay muchas mejores de las que Es son más, peores. los tanques están en tier B, pues, considerando el PvP más que el PvE, por Sí, ejemplo. es que los tanques, como estamos hablando de PvP, los tanques no tienen tanta protagonización en PvP. Por eso todos los tanques están como mucho tier A para abajo. Y todos los healers están de tier A para arriba, excepto el preservación. Bueno, y este. Pero la mayoría de healers están acá arriba y la mayoría de tanques están acá abajo. Pero es porque no son muy protagonistas en PvP. Ujú. Bueno, Em, si después puedes salvarla y save o descargarla de tier list y pasármela, Dale. La puedes guardar, la guardar y descargar ahí abajo, te sabes. Dejo de grabar, chicos.